Muy bien, ya en la tercera parte de esta primera unidad, lo que vamos a hacer es explorar juntos algunos elementos esenciales de lo que corresponde a ahorro, financiamiento e inversión. Y haremos en esta tercera parte de la primera unidad un acercamiento ya al código. Vamos a buscar en la regulación las dos líneas diferentes de especialidad que el código plantea, ya veremos cuáles, para sobre eso notar cuáles son los escenarios financieros al cual nos vamos a dedicar en este curso, que es el escenario bancario, y cómo es que en las líneas de especialidad del supervisor bancario y de la Autoridad Nacional de Consumo, que es Indecopi, existen puentes de comunicación que en nuestra opinión debieran ser necesariamente utilizados de modo permanente. Sobre lo primero, que es el ahorro, pues la verdad es que no hay manera de entender el ahorro sin su contraparte, que es la disponibilidad del crédito. Cuando uno se pregunta cuál es la razón para que un banco tenga una supervisión tan intensa como la que tiene, que incluye solvencia, ¿cuál será la respuesta, creen ustedes? ¿Que efectúa préstamos o que recibe dinero del público? La clave no es que efectúe préstamos, sino que reciba ahorro, ese dinero, ese recurso del público, porque desde el mandato constitucional, para comenzar, tenemos expresamente identificada la determinación de que el Estado protege el ahorro. Lo que está protegiendo la supervisión intensa que la Superintendencia de Bancas, Seguros y AFPs despliega sobre los bancos es el ahorro. Esa es la motivación de la supervisión intensa que está mostrada en la parte superior de este primer cuadro. Y ese ahorro que recibe el banco es, qué duda cabe, la operación pasiva. Ese ahorro, ese recurso del ciudadano tendrá que devolverlo en el momento en que corresponda, si es un depósito a la vista o a plazo, según el tipo de contrato de ahorro en el que estemos, el contrato de depósito correspondiente. Y la entidad bancaria, como bien sabrán seguramente con claridad, y acá estamos, entiendo, recordando, con ese ahorro que recibe asumirá el riesgo de la colocación, además añadiendo capital propio en alguna medida para arriesgarse con el ahorro que coloca, para colocar esos créditos a los deficitarios, a los que siendo personas o empresas necesitan utilizarlo. Ese es el sistema funcional del ahorro y el crédito en el sistema bancario, como lo ven, bastante sencillo. Ya cuando uno se concentra en el ahorro, entendiendo esto como el depósito imperfecto, el cual reflexionábamos, donde un ciudadano coloca cierta cantidad de recurso dinerario para que le sea devuelto en algún momento, no el dinero que colocó, sino siendo bien fungible una cantidad equivalente con los intereses pasivos correspondientes, serán pasivos para la entidad bancaria. Ahí vamos descubriendo la función instrumental a la que aludíamos. Mediante ese ahorro y los intereses correspondientes, el ciudadano puede reservar recursos para el futuro. Puede ser un futuro inmediato, ¿no? Corto, un plazo hasta fijo, pronto, que puede ser para un mediano plazo o para un largo plazo con interés específico sin definir, ¿se acuerdan? Ese que todavía es potencial, que podría ser vivienda, que podría ser reserva para el futuro, educación para los hijos. Incluso en ese largo plazo, como habíamos comentado, el interés específico podría ser potencial. Pero noten que, siempre recordando ese enfoque estructural, el ahorro debiera estar enlazado con el plan de vida, así como el presupuesto del que conversábamos previamente está enlazado con el plan. El presupuesto siempre viabiliza objetivos de un plan. El presupuesto personal o familiar debiera estar alineado con un plan de vida personal y familiar. Cumpliendo el ahorro,
en alguna medida la función de reserva de capital, si es que es para un mediano o largo plazo, o de caja para el tránsito de un gasto inmediato, pero siempre cumpliendo alguna finalidad si es que visualizamos al consumidor como un ciudadano económico diligente. Eso en cuanto al ahorro, ya lo habíamos dicho en su correspondiente inverso, que es el crédito, que es esa operación activa donde la entidad financiera, el banco, coloca el capital a ciudadanos o a empresas, ¿no? Desde lo jurídico siempre a personas, ¿no? Naturales, que son los ciudadanos, o jurídicas, que son los ciudadanos también, solo que asociados, organizados en una persona moral, ¿no? Una persona ideal, una ficción. Ese crédito específico, ya lo habíamos dicho en la unidad previa, está dirigido a satisfacer necesidades, pues en concreto, ¿no? Esas que debieran ser atendidas razonablemente frente al funcionamiento instrumental que tiene el crédito como préstamo. Esto que ya es más o menos claro para el nivel de los participantes del curso, debe contrastarse con otra categoría que no es usual, pero que debe entenderse como parte del sistema financiero, que es la inversión. La inversión es una alternativa al depósito bancario, pero es una alternativa de consecuencias y de características distintas. Cuando uno es un ahorrista, depositante bancario, ciudadano, persona natural, tendrá, por ejemplo, la cobertura del fondo del seguro de depósito, ¿no? Que hasta por un monto, en el rango de 90.000 soles y un poco más, cubre a ese ahorrista por si la entidad bancaria tuviera alguna dificultad que le impida ahorrar la devolución de ese depósito. Por eso es que los ahorristas, en sintonía con la Constitución, están protegidos, ¿no? Tan protegidos están no solo por la regulación de la SBS, por su supervisión que incluye solvencia, sino además, si todo eso falla, por el Fondo de Seguro de Depósito. Y aquí extendemos la categoría a algunas entidades del tipo cajas, ¿cierto? Por eso es diligente que el consumidor, cuando tiene un monto por debajo de ese tope de 90.000 y un poco más que abarca el Fondo de Seguro de Depósito, pueda buscar la tasa de rendimiento mayor, porque el riesgo teórico es el mismo, ¿no? Pase lo que pase, va a recibir de vuelta, en esa teoría que hasta ahora no ha tenido un contraejemplo, ese depósito de vuelta. Ese es el ahorro, pero la inversión cambia el panorama, porque ese recurso excedente del ciudadano, ese recurso excedente que comparte eventualmente con su familia, como patrimonio familiar, y eventualmente de una empresa, cuando se coloca en inversión, debe otorgarle claramente el mensaje a quien es inversionista que asume el riesgo. Y esto es determinante, ¿no? Que asume el riesgo de la pérdida de la colocación. Que asume el riesgo, tal vez no de la pérdida, pero sí del descenso del valor. Si se trata, por ejemplo, de un instrumento de renta variable, como una acción. ¿Por qué es de renta variable? Porque cuando uno compra una acción, uno no sabe si al momento de liquidarla, la va a liquidar en subida o en bajada, con lo cual puede variar de lo positivo a lo negativo, y tampoco sabe con qué tasa de retorno, ¿no? No lo sabe uno, pero cuando uno adquiere una acción lo estima, lo desea, lo pronostica, ¿no? Es el típico instrumento de renta variable. Y de hecho, al asumir el riesgo de pérdida, uno asume también las oportunidades de la rentabilidad. Es correspondiente a mayor riesgo, mayor posible rentabilidad, y a menor riesgo, menor posible rentabilidad. Están también los instrumentos de renta fija, cuando el inversionista compra una acción que en realidad no es acreedor, saben bien, ¿no? Es propietario, es dueño
de la persona jurídica, seguramente no al grado que le permita control, porque finalmente es una inversión, ¿no? De esas que se llaman de portafolio, pero no es acreedor, es en principio propietario y podría ser acreedor de dividendos, ¿no? Ahí la renta variable sigue siendo variable, asumimos que en positivo. Pero cuando el consumidor decide, o el ciudadano, si es consumidor o no, veremos eso en la próxima unidad, en la unidad 2, decide comprar, adquirir un bono, comprar una posición de bonista, allí se convierte en acreedor. Y en acreedor, ¿no?, del retorno del capital más la tasa que sea parte del pacto por la subasta que haya correspondido a su colocación como tenedor acreedor. Capital más intereses. Asume el riesgo de recibir el pago, pero asume también las oportunidades de recibir el capital más los intereses pactados, que como ustedes saben suelen ser, dado que uno asume riesgo, mayores o menores que las tasas de interés del ahorro. Mayores, ¿no? Por eso es que es una alternativa, ¿no? Un consumidor diligente, estratega en lo financiero, que tiene recursos excedentes, debiera poder asumir que sus excedentes los puede colocar diversificadamente una base en ahorro para mantenerlo más seguro consigo, asumiendo el fondo de seguro de depósito y colocaciones en varias instituciones, y podría asumir alguna porción de su excedente en inversiones donde asume el riesgo, sea en renta variable o en renta fija, donde puede tomar posiciones o dejar posiciones conforme vaya evolucionando el mercado. Aquí, cuando un consumidor decide comprar acciones en la bolsa, por eso hablamos de mercados de valores en el subtítulo, debe necesariamente recurrir a una sociedad agente de bolsa, que será quien le va a prestar el servicio de emitir su orden al mercado centralizado, que es la bolsa, esperando que una orden inversa pero complementaria, por ejemplo, si la orden del consumidor es de venta, aparezca una de compra que case en el precio rango y entonces se produzca la operación. El consumidor no va a poder acceder directamente a la bolsa. Ahí tenemos un servicio financiero que no es ni activo ni pasivo, porque en realidad el intermediario, que es la sociedad agente de bolsa, actúa por encargo, ¿no?, bajo un contrato de comisión, ¿no? Es como una especie de comisión mercantil o mandato, actúa por otro, ¿no? No recibe un depósito como lo hace una entidad bancaria. Y la otra alternativa al ahorro que tiene el consumidor es la inversión colectiva. Han escuchado de los fondos mutuos seguramente, ¿no? Los fondos mutuos son como una AFP no obligatoria, ¿no? Donde uno va contribuyendo y los recursos que uno entrega, en este caso voluntariamente, en el caso de los fondos mutuos, van haciendo parte de un fondo, donde uno participa con cuotas proporcionales de acuerdo a la cantidad de recursos que hay en ese fondo y a la cantidad de recursos con los que uno ha aportado, que se retornan en una cuenta con valor cuota. ¿Y ese fondo quién lo administra? A diferencia del primer caso con la sociedad agente de bolsa, donde el inversionista manda la orden, espera que se realice la operación y él va decidiendo en lo usual, en una administración de fondos, el inversionista, eventualmente puede ser consumidor, no decide sobre la colocación, sino que se adhiere al reglamento de límites, cierta cantidad de acciones, cierta cantidad de instrumentos de renta fija de cada fondo, por tipos de fondo de alto riesgo, riesgo medio, bajo riesgo, y entonces está el resultado de la mayor diligencia posible del que administra el fondo. Cuando el consumidor coloca, por ejemplo, 1.000 soles en un valor cuota que sube el 20%, si en ese momento retira, ¿cuánto gana? 200. Si cae 20%, si retira, pierde 200 igual, ¿cierto? Pero mientras uno no se retire, uno no ha perdido ni ha ganado. Por eso cuando un consumidor, en el ámbito del mercado de valores, donde tenemos esta defensoría,
se ve alarmado porque entonces su valor cuota ha caído y se ha perdido. ¿Es correcta esa percepción? No, perderá solamente si en ese momento realiza su posición, ¿no? Deja de ser el tenedor de ese valor cuota. Cuando el mercado cae allí, ¿qué es lo recomendable? ¿Irse? No, porque si uno se va cuando cae, se va a perder su vida. Quienes estudian las inversiones dicen que el momento para irse es cuando sube, pero ahí es donde el ser humano, en su estrategia, que debe ser combinada con su educación financiera, debe tener un límite estratégico no intuitivo, ¿no? Porque cuando uno ve subir su posición, cuesta irse. Pero cuando comienza a bajar, ya no es el momento de irse, porque va a bajar mucho más rápido de lo que cuesta en subir en lo usual. Ese es otro mundo, ¿no? Ese es un mundo diferente donde, ¿qué creen ustedes? Que se requiere mayor educación mínima para la ciudadanía económica y en particular financiera y en particular para las inversiones, no. Desde luego que sí, ¿no? Ese es un mundo un poco más sofisticado que no debiera de ninguna manera atemorizar ni alejar al consumidor, porque un buen primer paso de entrada en una diversificación de su ahorro y las alternativas del ahorro, si es que no tiene un conocimiento muy profundo, podría ser la inversión colectiva, ¿no? Y allí podría elegir razonablemente bajo riesgo en una parte de su capital, que no es ahorro, otra parte en medio riesgo y otra parte en alto riesgo, en las proporciones que respondan ¿a qué? ¿A sus ansias de ganar o a su plan de vida? ¿A cuándo va a necesitar el dinero? ¿A cuánto puede arriesgar? Si tiene muchos hijos, si tiene pocos hijos, si tiene planes de estudio, si no los tiene. ¿Me explico? Así como, volvemos al inicio, ¿no? Todo presupuesto tiene un plan, toda inversión debe estar alineada a un plan de vida, porque la inversión es un componente del espacio presupuestal que se proyecta hacia el futuro. La inversión es una alternativa al ahorro que asume riesgos, a diferencia del ahorro que bien puede ser complementada en un paquete, en una canasta estratégica. Esto no va a ser materia de nuestro curso, pero no podemos ignorarlo porque es parte de la realidad y del consumo financiero. Ya tendremos otro curso seguramente al respecto, y si no lo hay, pues gustoso, podemos tener una sesión adicional para explorar esto, que es a lo que yo me vengo dedicando los últimos años con mayor intensidad, pero tenemos que dejarlo allí marcado como parte de lo que existe y que no se puede ignorar. Déjenme hacerles algún apunte adicional que se escapa un poco del curso, pero que es necesario para tener el panorama completo. En inverso, piensen en una empresa. Cuando una empresa necesita capital, esto ya no es derecho del consumidor, pero es necesario para cerrar el círculo, ¿qué alternativas tiene? Primero incluso sus accionistas, ¿no? Porque si es una empresa que tiene forma de persona jurídica, aumento de capital. Y entonces emite acciones. Si es una empresa listada en la bolsa, las emite y hacen parte del mercado de valores. Y si no, será, vean el subtítulo, una emisión en mercado no regulado. Si es que sus accionistas no tienen la liquidez necesaria o no quieren asumir el riesgo de aumentar capital para esa actividad, sector bancario, qué duda cabe que las empresas, sean personas naturales o jurídicas, ¿no?, recurren al sector bancario para financiar su actividad, pero pueden recurrir también al mercado de valores emitiendo instrumentos de renta fija, ¿no? Bonos. Que si un banco, por ejemplo, no me refiero a eso en particular, pongo simplemente un ejemplo, prestara, por decir algo, una tasa de 7, será más eficiente para la empresa lograr un financiamiento directo por emisión de bonos de 6, ¿no? Porque no tiene a ese intermediario, que es el banco que asume el riesgo y que en consecuencia debe cobrar más interés. Lo asume directamente el inversionista. Por eso es que para las empresas el mercado de valores es una alternativa al ahorro o al financiamiento, ¿sí? Y ahí se completa el círculo. Ese mismo que tenemos en el ámbito bancario lo tenemos completo en el ámbito del mercado de valores
de las inversiones bursátiles. Y entonces, claro, llegando a lo que nos convoca, cuando uno ve el Código de Protección y Defensa del Consumidor y busca, bueno, y los servicios financieros están cubiertos por estos derechos especiales, ¿no?, que otorgan una protección especial, intensa, y por este procedimiento célere a cargo del INDECOPI, ¿no? Eso es lo que hace el Código: derechos con mayor protección e instrumentos procedimentales más céleres, ¿no? Ambas cosas están proyectadas sobre los servicios, que miren lo que dice cuando se define servicio en el Código: es cualquier actividad de prestación de servicios. Es una definición tautológica, ¿no? Servicio es servicio, ¿no? Eso nos dice algo, ¿no? Aquí les cuento que esa redacción es porque hay muchas manos cuando se escribe el código, ¿no? Algunas partes del código se escriben con una computadora y un proyector y opinando desde diferentes ángulos, algunos del sector público, otros del sector privado, y se llegan a acuerdos en los textos que luego, cuando se descubren en el control de calidad tautológicos, es fácil volver a abrirlos o no. Ya, porque si los vuelves a abrir, vuelves a discutir todo otra vez. Eso es parte del proceso legislativo, que como todo proceso humano es imperfecto cuando se quieren lograr consensos desde el sector público y el sector privado, y todos van proponiendo textos. Pero donde no quedó ninguna duda es que luego de la definición tautológica, que poco sirve, ¿qué se quiso decir expresamente? Sin dudar. Eso incluye servicios financieros. Pero, ¿lo bancario no es financiero? ¿Para qué se repite? ¿No? Que cuando se quiere decir con mucha claridad, se va repitiendo. El legislador quería que no quede duda que los servicios bancarios estaban aquí, porque el legislador, como los ciudadanos que leen las notas que hemos compartido, ¿se acuerdan? Si cada vez que uno abre el diario, cada ciertas semanas, aparece que el sector más reclamado es el bancario, y eso no se plantea como un índice ponderadamente por cantidad de transacciones, de contrataciones o de operaciones, que duda cabe que el legislador lo que va a hacer aquí es reflejar esa preocupación que se muestra en la prensa, que se traslada a la ciudadanía y que se pretende corregir a través de una regulación de consumo como la que vamos a estudiar en estas unidades. Pues aquello que corresponde al crédito no es aquello que puede ser bancario, ¿sí?, ¿no?, y que a su vez puede ser financiero. Toda esta redundancia termina revelándonos la gran preocupación que tenía el legislador por este sector, a propósito de lo que ya hemos conversado previamente. Y aquí vienen las dos líneas de especialidad que yo les anticipaba. Una primera, según el artículo 81, en el ámbito de los servicios financieros supervisados por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFPs, que es la materia de protección al consumidor. Se rige primero por el Código, lo cual resulta claro para ustedes que conocen la materia. Luego, en el ámbito financiero y en particular bancario, la ley complementaria, la Ley de Protección al Consumidor, que queda viva, pese a que la Ley de Protección al Consumidor fenece con el Código, ¿no? En el momento en que se hacía el Código, no se quería volver a abrir la caja de esa ley complementaria que venía funcionando, y quedó así con ese nombre que suena desfasado, pero claramente determinada en su contenido, comisiones, gastos, transparencia, lo que vamos a estudiar a lo largo de las unidades siguientes. Y las normas reglamentarias emitidas para garantizar su cumplimiento. Por ejemplo, ¿cuáles? Las reglamentarias de algunas partes del Código y de la Ley Complementaria de Protección al Consumidor
propia de la línea de especialidad de la protección del consumidor en esa materia. ¿Ustedes creen que son dos especialidades diferentes? ¿Verdaderamente? ¿O en realidad es una misma materia que está definida desde dos ángulos de enfoque? A lo que me refiero es, ¿qué pasaría si tuviéramos en el Perú un Indecopi financiero y que tuviera a su cargo la regulación de las relaciones de consumo en el ámbito financiero? ¿Sería una entidad que absorbe dos especialidades o tendría solo una? En realidad parece artificial separarlo, porque los servicios financieros se prestan a diferentes tipos de personas, entre ellas las que califican como consumidores. Con lo cual, en realidad la materia parece ser una sola: consumo financiero en el ámbito supervisado por la SBS. El problema es que tenemos una autoridad como Indecopi que soluciona las controversias al tiempo de buscar el interés general y detectar infracciones y corregir patologías contractuales. Dicho de otra manera, en esta reflexión, y a manera de reflexión, ¿qué pasaría si es la SBS la que atiende los problemas de consumo? Sería lo mismo que tener, ¿no?, un Indecopi de consumo, solo que estaría dentro del supervisor bancario. A lo que me refiero con esta reflexión, que nos va llevando de una categoría a otra, es que finalmente esto es como aplicar la regla conmutativa, ¿no? El orden de los factores, la distribución de funciones, no debiera alterar el resultado final de protección al consumidor en el sistema bancario. Podría perfectamente estar dentro de la SBS. Sería una decisión legislativa. No constitucional, legislativa. La decisión legislativa hoy no es esa, es que el Indecopi, con la especialidad que tiene en materia de consumo, se encuentre a cargo de ella. ¿Eso podría cambiar? Sí, es más, podría existirse, ¿no? Habría que discutir si es conveniente, oportuno o no, pero posible es. La distribución de funciones aquí, en estas líneas de especialidad, insisto, parecen artificiales, pero responden a la finalidad de proteger al consumidor, todas en el ámbito financiero, en particular bancario. Por eso es que en esta tercera parte yo les anticipaba que cuando sea necesaria la interpretación de la Ley General del Sistema Financiero o de las normas dictadas por la Superintendencia, será que el Indecopi puede o debe. ¿Puede o debe? No es que puede, no es que podrá. El código dice debe. Pero estas normas dictadas por la Superintendencia serán esas que reglamentan ¿qué materia? ¿La materia de supervisión y regulación o la materia de protección al consumidor? Se entiende que esas de la protección al consumidor, ¿no?, que me anticipo, definirán la garantía legal, ¿no?, si se trata, por ejemplo, de un asunto de idoneidad, o definirán la información relevante que es expresamente identificada por una reglamentación o que identificada por la ley, como por ejemplo la TCA, se especifica en una reglamentación. En cualquier caso será materia de protección al consumidor. Pero les planteo algo provocador. ¿Existe la posibilidad de interpretar una norma en un caso concreto o existe siempre la necesidad de interpretar una norma en un caso concreto? Dicho de otra manera, para aplicar una norma a un caso concreto, ¿podemos hacerlo sin interpretar? ¿O toda aplicación normativa requiere, cuando menos, una interpretación literal? La lectura de la norma es diferente a la aplicación de la norma. Para aplicarla, pregunto, ¿habrá siempre que interpretarla? Estamos en un ámbito institucional, pero académico, ¿no? Si uno fuera por el camino de asumir que incluso la interpretación literal
es una interpretación, uno llegaría a la conclusión de que el informe debería pedirse siempre. Claro, uno tendría que decir que no, que solo se interpreta en casos complejos, ¿no? Eso es cierto. Siempre se interpreta, incluso literalmente. Noten que a veces puede ocurrir que lo que dice la ley es diferente a lo que ocurre en la práctica, ¿no? Porque esto también se viene interpretando, ¿o no? ¿En qué momento pide el órgano competente en Indecopi el informe a la SBS cuando decide pedir? ¿En primera instancia? ¿En segunda? ¿En la revisión? Si corresponde. ¿Dice eso el código? Debiera ser en cualquier momento. Ahí lo que estoy haciendo es plantearles una inquietud, ¿no? Cuando menos para incluso interpretar esta disposición, debiéramos tener criterios preestablecidos. Por ejemplo, un caso cuando menos comunitario en Europa, los tribunales comunitarios siempre interpretan los reglamentos comunitarios. Y por ejemplo allá, salvo que hayan interpretaciones previas, reiteradas. Sería poco eficiente pedir la interpretación de un mismo artículo que ya ha sido interpretado varias veces, ¿o no? ¿Sí? Parece que esta es una parte pendiente. Aprovecho que esto es un ámbito académico también. Esta es una parte pendiente para poder afinarla a futuro, ¿no? Y seguramente tomar decisiones. ¿En qué momento hay que pedir el informe? Habrá que pedirlo siempre. ¿Qué dice la ley? ¿Cuál es nuestra práctica? ¿Cuál es nuestra interpretación al respecto de esta disposición? Entonces, aun cuando vayamos a tratar nosotros aquí solamente los servicios bancarios, con el apunte que hemos hecho referido a que lo que digamos será aplicable a cualquier otra entidad supervisada que preste servicios como los bancarios, pensemos por ejemplo en una caja, no vamos a estudiar en este curso aquellos servicios financieros de crédito no supervisados, es decir, esos servicios de crédito que van aparejados o acompañando a una venta, ¿no? Por ejemplo, de televisor, de viaje, que son créditos eventualmente, pero no necesariamente servicios financieros. Esos que sean servicios de crédito no supervisados, es decir, el crédito que otorga el proveedor que vende el bien o el servicio, no estará en nuestro ámbito de estudio en este curso. Pero debemos notar que ¿qué es lo que hace el código? Le traslada al que vende al crédito, por ejemplo, toda la carga de transparencia que consideramos positiva de entregar una hoja de resumen, ¿no? Porque antes, cuando el consumidor le daban un crédito bancario, le daban una hoja de resumen, y cuando te vendían el crédito, te daban nada. Ese es un triunfo del código en términos de estandarización de la cancha, porque a igual prestación, crédito, el consumidor debiera necesitar, cuando menos, la misma información. Y no vamos a estudiar aquí lo que ya habíamos anticipado en el ámbito de las inversiones como alternativa al ahorro. Sin embargo, en ambos escenarios, en el virtual a distancia y en este presencial que compartimos, si ustedes lo desean, tendremos una sesión adicional para también darle una mirada detenida a este asunto.